ustedes saben que fue uno de los grandes filósofos cristianos, italianos de la era moderna, Romini. Algunos dicen que fue una especie de Santo Tomás de la edad moderna, para ubicarlo, el nivel que tenía. Lo que además nos hermana con Marcus es haber compartido también muchos momentos en Italia, en lo que son los centros de investigación de Romini, uno de los cuales lo preside el propio Marcus, que es la cátedra Antonio Romini, en Suiza, en Lugano, en el Ticino, en el cantón italiano de Suiza. Pero Marcus vive en la ciudad de Milán y también ha enseñado en muchas universidades, se enseña en varias universidades, y para ser formales voy a leer tu currículum abreviado necesariamente porque es kilométrico. Marcus Krinke es profesor titular de Filosofía Moderna y Ética Social en la Facultad de Teología de Lugano y director de la Cátedra Romini. También enseña Antropología Filosófica en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología de Milán. Es profesor del Máster en Antropología Organizacional de la Pontificia Universidad Antoniorum de Roma, profesor visitante de Ciencias Políticas en la Universidad de Messina y forma parte del Máster en Ética de la Paz, Derechos y Protección de la Persona en Contextos Educativos y Económicos Productivos de la Universidad de Bari. Tras obtener el doctorado en la Universidad de Múnich, recuerdo que es alemán, Marcus, obtuvo el Máster en Filosofía en la Universidad de Trento en 2011 y en el mismo año las habilitaciones científicas italianas de Filosofía Teórica y Filosofía Moral. O sea, está con un pie siempre en lo filosófico, en las ciencias sociales, en la ciencia política, en la sociología, en la economía interdisciplinar. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y del Comité Científico Italiano de la Fundación Konrad Adenauer, cuya directora argentina acá tenemos de visita, y así como Senior Fellow del Centro Tocqueville Acton. En sus estudios aborda el pensamiento de Antonio Romini, la metafísica en los tiempos modernos, la filosofía política, los derechos humanos, las cuestiones éticas en la economía y el tema de Europa, entre los cuales también aparecen algunas cuestiones muy actuales como el tema de la inteligencia artificial, el transhumanismo, el posthumanismo y muchos temas más. Bueno, de nuevo te agradezco, Marcus. Marcus está como visiting fellow acá en la UCA. Estuvo ya hace un mes que estás, increíblemente, pasó un mes volando. Estamos compartiendo un proyecto de investigación, se está ayudando en varias cosas, se está exponiendo en distintas universidades. Y bueno, es un honor tenerte acá, Marcus, y además del gusto de compartir los almuerzos acá en la UCA, el que nos enriquezcas con tu presentación de hoy, que no sabemos cómo vas a resolver el final, quizás el principio. Bueno, te dejo, me pides, bueno, si querés decirlo, pero la idea es, él va a ir exponiendo, si quieren ir preguntando, es muy flexible para que sea en forma de diálogo si quisieran. No sé en qué idioma vas a hablar, si quieres hablar vas a hablar en alemán, pero en ese idioma no lo va a elegir. Siempre hablamos en italiano, porque vive en Italia, nos conocimos en Italia, pero al mismo tiempo está avanzando rápidamente con su español y también domina el inglés, con lo cual tenemos varios idiomas. Pero bueno, te dejo. Gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros. Gracias. Es un placer increíble, un honor estar aquí en la UCA, en nuestra facultad. Gracias por la posibilidad, ¿no? Y la disponibilidad, no solo a Carlos, a todos vosotros, que pueden estar aquí por 2 meses. Es una experiencia nueva para mí. También en castellano es una experiencia nueva. Es mi primera conferencia que empiezo en castellano. Si es insoportable, me lo dices y hablamos inglés o alemán. Vale, gracias. Y colaboro con la Fundación Adenauer, que da muchísimos años, que es una fundación alemana por el pensamiento, y no solo pensamiento, la cultura política, democrática, de economía social de mercado, que es un concepto alemano europeo de una economía que combina la libera concurrencia con aspectos sociales, que será uno de los temas de hoy.
Y bueno, y hablamos un poquito de la Europa, de las ideas de la fundación, porque existe una Unión Europea, que son mecanismos de la Unión Europea, que son mecanismos muy especiales, porque no es un Estado, pero es un par de Estados, es un nivel político sobre de los Estados con poder que influencia las políticas nacionales. Y entonces en Europa hemos no 3, pero 4 niveles de la gestión política, que es comunal, que es regional, que es nacional y que es sobranacional europeo. Y todos los 4 funcionan juntos, ¿no?, en la administración y en la política concreta. Es muy interesante para mí vivir aquí y ver algo de la realidad de la vida de la política argentina, no solo con Carlos. Y espero que pueda decir algo a vosotros de la realidad europea y hacer comprender, ¿no?, hacer comprender algo europeo. Soy alemán, pero vivo en Italia, como dice Carlos. A veces me preguntan a Buenos Aires, ¿dónde sos? No sé qué contestar, porque soy alemán por la origen, me siento italiano también por donde vivo, y eso es, ya Lugano en serio. Vale, gracias de nuevo, y ahora vemos un poquito, 2 partes, ideas, instituciones, la primera parte, desafíos actuales, perspectivas futuras en la segunda parte. Podéis siempre hacerme preguntas, no tengo problemas de ningún tipo, y los slides, como se dice la presentación, dejo a vosotros si estáis interesados en esto que podéis leer aquí. No sé dónde está. Gracias, Florencia. Bien, idea, historia, primera parte. Iniziamo con un tema che è molto attuale in Europa, l'euroscepticismo, perché in Europa esto es el último desarrollo de la realidad política en Europa, muchos movimientos, partidos anti-europeos, escépticos y otros, como veis, en todos los países del mundo le hacemos, y que también en las últimas elecciones europeas han ganado otras votos, otros percentuales, ¿no? Por ejemplo, el más importante en Francia, siamo al 31% de los franceses en las elecciones europeas votan por un partido contra la idea de una mayor unificación europea. Y eso también por casi todos los otros países en Europa. De la AfD tenemos aquí solo 15%, porque poco antes de las elecciones europeas, que fueron el 9 de junio del año pasado, fue un escándalo en la AfD que hizo que el resultado fue 15%, hoy están a 24% en Alemania. Y luego en otros países de Europa, en Austria, por mucho tiempo no tenemos un gobierno porque el Partido Radical fue muy fuerte. Son partidos de tendencia de derecha, populistas de derecha, como ves, por ejemplo, anche in Italia, donde el partido Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, ¿no?, es la presidencia, que la Giorgia Meloni, por ejemplo, en los primeros años hizo una política muy pro-europea. Todos pensaron que si uno va al gobierno hace una política pro-europeo, aunque en su pasado es anti-europeo. Últimamente, con Trump, ella se exprime y se pone en manera euroscéptica nuevamente. Esta es la nueva realidad, y esta nueva realidad es una realidad que viene muy sponsorizzata dagli Stati Uniti, da Putin, Estados Unidos, Trump y más claramente, ¿no?, da Putin del otro lado, fuertes influencias, ¿no?, con la intención que Europa no se desarrolle más por una unificación más fuerte y más efectiva a nivel internacional. El problema ahora es, también por las perspectivas futuras, si Europa en futuro será una potencia en el mundo, del nuevo orden internacional o no.
En este momento la pregunta central es esta. Cuando los padres de la Europa hicieron la idea de la nueva Europa, 1950, en Europa teníamos 500 millones de habitantes y el mundo fue de 2 millardos de personas, 2.000 millones. Ahora tenemos en el mundo 8 o 7 mil millones de personas y siempre 500 millones de inhabitantes en Europa. Y esa es la realidad. Hace 70 años Europa tenía un cuarto del PIB mundial. Ahora tiene un 15%. ¿No? Tenemos un redimensionamiento. Y la pregunta es si con una nueva organización política la Europa puede jugar un rol en el nuevo mundo, o no. Vale. ¿Qué es la Europa? El problema es que es la Europa también a nivel geográfico. No se sabe dónde inicia, dónde empieza la Europa, acá o acá o acá. Pero ¿qué es la Europa también a nivel político? Habíamos muchas definiciones de la Europa. Habíamos una definición claramente de la Unión Europea, que conocéis, 27 estados de Europa, porque la Gran Bretaña no hay más en Europa. Es eso, sin la Gran Bretaña. Pero antes de la idea de la Unión Europea, que hicimos por la primera vez en el 1950, vemos una primera organización en Europa del 49 que se llama Consejo de Europa. Al Consejo de Europa tenemos 46 estados donde es incluido, por ejemplo, anche la Turquía, donde es incluido Islanda, donde sono incluido anche la Suiza, donde es incluido, por ejemplo, anche otros estados como Israel y otros. Son 47 estados. Tenemos en Europa la idea de Schengen. Schengen es el espacio de libre circulación de personas y de merces. Por ejemplo, la Suiza es inclusa allá, como ves, ¿no? Otros países no. Y tenemos el espacio económico europeo. Son, como ves, ¿no? También políticamente, económicamente, realidades diversas. Claramente la más importante es la Unión Europea. Pero empezamos con el Consejo de Europa. El Consejo de Europa fue fundado el 5 de mayo del 49. Por eso el Día de la Europa es el Día de la Europa es el día de la Declaración Schuman, es el 9 de mayo. Pero en teoría la Europa tiene dos días, que es también la fundación del Consejo de la Europa. El Consejo de Europa, ¿qué es? El Consejo de Europa es una conjunción de estos estados. ¿Por cuál finalidad? Por la finalidad de la defensa de la dignidad de la persona. 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue evidentemente la destrucción de la idea de dignidad humana, este Consejo de Europa formulaba la Declaración de los Derechos Humanos, de la dignidad de la persona, y instaló el Tribunal Europeo por los Derechos Humanos, que está a Estrasburgo. El Tribunal Europeo por los Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea, es una institución del Consejo de Europa y todos los estados deben defenderse en este tribunal contra acusas que han signado este tratado. Y todos pueden ir a Estrasburgo y citar un estado en causa si ritiene que hay las violaciones de la dignidad humana. También el símbolo de la Europa, las dos estrellas, fue decidido dal Consejo de Europa, el himno de la Europa fue decidido, es una institución primera de una conjunción de estados europeos y eso venía fuera de varias organizaciones que después de la Segunda Guerra Mundial
se formaron en Europa. No tenemos mucho tiempo. Tenemos en 1047, 1048 consejos de políticos y movimientos en Europa para pensar, para proclamar una nueva situación política de Europa, dopo 2 guerras mundiales y una historia de guerras. Estas reuniones, la Alemania no tenía un lugar porque fue la mayor responsable de la Segunda, pero también de la Primera Guerra Mundial. En estas reuniones se decía, hacemos una conjunción de todos los estados y resultaba este Consejo Europeo. No había dado en el desarrollo de los años muchas consecuencias políticas. No diventaba un Estado, no diventaba una organización política fuerte como la Unión Europea. También porque los tratados a la base fueron siempre tratados de unos estados contra otros estados. Y especialmente de Gasperi, el presidente del Consejo italiano, decía no se pueden hacer tratados de grupos de estados contra otros grupos de estados. Esto fue el motivo porque en Europa teníamos siempre guerras. La paz la podremos hacer solo junto con la misma Alemania. Y por eso muy rápido, los 3 hombres es una estilización. Tenemos otros personajes, pero los 3 más importantes, los 3 protagonistas de este nuevo movimiento, en Alemania, Konrad Adenauer, fue el síndolo, fue el capo de la administración de la ciudad de Colonia antes de la Segunda Guerra Mundial y fue canciller de la Alemania en el 49, entonces a 73 años. Y hice canciller por 14 años, hasta 63. El presidente del Consiglio, el presidente del Consejo italiano, Alcide De Gasperi, y el ministro por los externos, francés Robert Schuman. Estas 3 personas habían una idea diversa. ¿Y cuál fue esta idea diversa? Esta idea diversa fue, no pasamos de Europa a sus tratados. Europa tiene que hacer a un nivel sobranacional. No entre estados, porque la idea de hacer la paz entre estados replica el peligro de la guerra. Tenemos que superar la idea de Estado-Nación, porque Estado-Nación, con el su egoísmo, con el su mercantilismo, con la su perspectiva suyo y de propia identidad, es siempre una identidad schmittiana contra otros. Y entonces superamos esta idea y instalamos un nivel superior. Este nivel superior se llama concretamente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Carbón y el acero, las materias más importantes de la industria de este momento. No solo porque es industria militar, de la industria energética, de la industria del desarrollo, de toda la industria. Y fue al mismo momento la industria que fue uno de los argumentos de Hitler, porque después de la Primera Guerra Mundial, la paz de Versailles, que fue una paz injusta, eliminaba de la Alemania el controllo su carbón en la Ruhr y en la Saar y lo puso sotto el controllo francés. Y por Hitler esto fue siempre una argumentación para ir contra los tratados que garantiban o no garantiban la paz entre las 2 guerras mundiales. Y también contra la reunión de pueblos, la primera organización que fue prima de la ONU. Y allora, esto carbone y acero non va gestito, ¿no?, in una collaborazione de los estados, non es una colaboración, va gestito a un otro nivel. Y este otro nivel viene, claramente los estados mandan personas allí, ma esta organización no depende de los mismos estados.
viene controlado, viene fornito da estos estados, claro. Pero la decisión es una decisión veramente común, por eso se supera, pero en un singolo aspetto, non todo lo Stato viene superato, fue impensable. Hoy mismo es impensable por los Estados europeos, en un singular, bien definido aspecto, carbón y acero. Y la idea fue que de eso nace un otro proceso, nace un otro proceso, un otro aspecto, y por eso la Unión Europea diviene una unidad. Por mí es muy reductivo decir que la Unión Europea es una idea económica, porque eso no es solo economía, eso es gestión política de economía, entonces es más de economía. Chi sabe un poquito de economía social de mercado, con Marcelo nos conocimos en una conferencia en Europa hace 10 años, y con Carlos 15 años, y en estos aspectos, economía social de mercado. Es una idea política, ¿no? No es un concepto meramente económico, político y cultural. Y entonces, ¿quién dice que la idea europea es solo económica? No es correcto por mí. Ahora, es una idea política de gestión de comunes aspectos a un otro nivel. Esto inicia con Declaración Schuman. ¿Qué es Declaración Schuman? Nos vemos en un minuto. Esto es el desarrollo de la evolución de esta creación, ¿no? Tenemos a Roma el Tratado de la Comunidad Económica Europea. ¿No? ¿Por qué Unidad Económica Europea? Porque antes hicimos un primer grande fallimento, sí, que fue la Organización de la Defensa, que también hoy es un problema. Y con este problema, con este default, ¿no? del proyecto de la defensa, ahora dijeron, vale, la defensa no va, integramos antes la economía. Y nace la Comunidad Económica Europea y también de la energía atómica. La política atómica viene gestita en modo junto. Eliseo es una cosa muy alemán y francés, porque el momento que se tiene de salvar fue la relación entre Alemania y Francia. La relación o no relación, la inimicità de Alemania y Francia fue a causa de muchas guerras, ya de guerras en el 1800. Fue el problema central de la Europa. Entonces, esto es muy importante. Otros tratados, esto es muy importante. Después de la unificación alemana, tenía que ser contestado en Europa, porque si no, se creaba un nuevo centro de poder político y económico, el pueblo más grande de Europa, con la economía más grande del mundo, sería disegalizado, ¿no? Los equilibrios europeos. Y con el Tratado de Maastricht se piensa a una nueva organización de Europa, no solo la apertura a este, ma se llama de ahora Comunidad Europea. Y por la primera vez se habla del principio de subsidiariedad. Esta es una historia muy interesante, no tenemos tiempo, pero el principio de subsidiariedad es un principio muy caro a los europeos, porque es un principio de la idea que lo Estado no va organizado en el punto más alto, ma se forman a todas las realidades múltiples del bajo. Pero no es eso el único motivo. Esta organización prevede que cada nivel de organización tiene las propias competencias y es prohibida a un nivel superior robar las competencias de un nivel inferior. Pero si un nivel inferior tiene problemas de gestión y el nivel superior tiene que ayudar, subsidio, en latino, subsidio, ¿no? Dar subsidio. Pero, una vez que este ayudo fue dado, el nivel superior tiene que abstenerse. Y si eso no hace, se crea un centro de poder monopolio.
Y estos problemas monopolios en Europa se sabe mucho. En Europa la ética social, la ética económica es muy una ética antimonopolística, posiblemente. Y estos principios de subsidiariedad tenían que formular en la Constitución alemana, en el 49, y no lo formularon. ¿Por qué no lo formularon? Si la Alemania es muy federal, como l'Italia, muchas regiones muy autónomas en muchos aspectos. ¿Por qué no se formulaba? No se formulava perché fu un principio cattolico. E perché un principio cattolico? Perché fu formulato in una enciclica, in un documento papale del 1931 che si chiama 40° anno, che è un'enciclica del 31, dove questo principio è formulato contro los totalitarismos de este tiempo. Y se decía, no podemos escribir esto en una constitución si es un principio religioso, no religioso, pero viene fuera de una realidad religiosa. 50 años más tarde, esto fue no más una preocupación, el Tratado de Maastricht que porta este principio de subsidiariedad. Tenemos otros tratados, y en el 2004 tenemos un grosso problema, un grande problema para la Unión Europea, porque el proyecto de una constitución europea, entonces de reformular la organización de Europa, no fue aprobada por la Francia y después por la Holanda. Y sin estas aprobaciones el proyecto no había suceso. Y eso fue un gran problema para Europa porque significaba de facilitar, de simplificar, de render los procesos europeos más importantes, más saldas, ¿no? Menos dependientes, ¿no? De la voluntad soberana de los singlos estados. Los singlos estados hasta hoy tienen mucho poder de impedir determinadas decisiones en Europa, etc. Para salvar lo que no fue salvable se hizo el Tratado de Lisbona. El Tratado de Lisbona, nuevos principios, y nace la Unión Europea. Por eso hoy hablamos de la Unión Europea, y por la primera vez se dice que la idea de economía social de mercado es el principio característico estructural de la Unión Europea. Son palabras en un tratado, pero son estas las palabras y no otras. Estos tres, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, ¿de dónde son? Son nados en una parte de la Europa muy especial. Esto todo es el reino de Carlomagno, no sé cómo se dice, Carlomagno. Y Carlomagno tiene un hijo, el hijo tiene 3 hijos. Y entre los 3 hijos, el reino de Carlomagno está dividido. Y mirate, esta es una cosa muy interesante, ¿no? Porque es claro que esta parte acá, ¿no? Carlo el Calvo, ¿no? Es la Francia, ¿no? Este lado qua, Ludovico el tedesco, Ludovico el alemán se llamaba, no es directamente la Alemania, pero los siglos. Y tenemos esta parte, que es la menos fortunata, la con menos suerte, porque es muy difícil da gestir. Y no tiene correspondencia con estados nacionales, no es una región que es pensado a ser un estado de nación, pero es una área muy cultural. Tenemos la cultura medio europea, tenemos la idea de una cultura sobranacional, de una idea de Europa que no es la Europa de la Francia, de la España, de la Alemania, es una idea de la Europa de la dignidad de la persona, de la cultura, de las universidades, de una historia y otras cosas. Y Adenauer nace acá a Colonia, ¿no? Robert Schuman nace en Lotringia, no sé si sabéis, en Francia, tenemos una región, no sé cómo se dice en español, Lotringia. Lotringia se dice. La Lotringia, gracias. La Lotringia. El hijo de Carlos se llama reino de Lotario, Lotringia, ¿no? El nombre es de allí, es una región de acá, y Schumann nacía allá.
la sede de padres de allá en Luxemburgo, pues es todo de allá, y acá, cerca de Trento, al sitio de Gasperi. No nacieron en el centro de Italia, de la Alemania, de la Francia. Y la aculturación de ellos, ¿no? Fue una aculturación no de identidad nacional. Todos ustedes estudian estos documentos, la 40 año, los documentos que hablan de una Europa cristiana, sí, pero ¿por qué cristiana? Sobranacional. Y entonces claramente fueron ideas cristianas que inspiraron la Unión Europea. No es tema de hoy, pero tienen un reflejo, ¿no? Político y económico, de tener una mentalidad que no es una mentalidad de identidad nacional en Europa. Esto en este periodo fue muy importante porque se tenía de construir la reconciliación europea. El problema es con una mentalidad nacional, con una mentalidad vieja, no se podría construir una reconciliación europea. Eso es el ministro de los externos de Gasperi. Él dice en el 1948, es necesario que todos sepan que la única manera de salvarnos de una tercera guerra mundial y la única forma de conquistamos la única primacía que la larga cuenta adelante de ideas es convenirnos en heraldos de la unión de una Europa lo suficientemente generosa y clarividente como para persuadir a cada uno de los pequeños estados que la componen. No sé cómo es esta traducción, es ChatGPT la traducción. Tenía las citaciones y lo puso en ChatGPT. La idea ¿no? de superar el nivel de los estados singulares, ¿no? Debe tomarse muy en serio, no debe subestimarse en absoluto la importancia de la idea de una confederación europea. Una confederación daría un sentimiento de seguridad también a los países occidentales vecinos de Alemania. Como ves, en la situación antecedente, en eso, la idea de la paz, la idea de la stabilidad, la idea de la prosperidad en Europa, l'idea de jugar un ruolo en el mundo, ¿no? De inspiración de la Unión Europea. Y tenemos el 9 de mayo la Declaración Schuman. Solo Schuman podría declarar un nuevo orden en Europa, no la Alemania y no la Italia seguramente, ¿no? Y tenía esta idea los ministros de los externos americanos. Claramente los americanos tenían una gran importancia en la creación de la Europa, pero atención, no es que los americanos crearon la Europa. Los americanos decían, vosotros europeos, tenéis que organizaros. Y vos debéis organizar entre esta data. Porque el día después, 10 de mayo, fue la conferencia de todos los ministros de Exteriores a Londres. Y tú, Schuman, tienes que presentar un proyecto para la Europa. Pero la idea de la Unión Europea, de la subsidiariedad, de la confederación, del nivel sobranacional, ¿no? Eso no fue una imposición americana, esto nace de las ideas, ¿no? históricas de la identidad, de la cultura europea stessa. E el gobierno francés dice Schuman, esto no es Schuman, esto es Jean Monnet, porque quien fue la mente práctica de elaboración económica de este plan fue Jean Monnet, ministro de las Finanzas de la Francia. Pero Schuman fu la persona con un carácter de inspiración, de convencimiento, y por eso fue Schuman ministro de los extranjeros de la Francia a proporlo. El gobierno francés propone poner el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una alta autoridad común en el marco de una organización a la que podrán adherirse los demás países europeos. Tenemos que somos 240. Ahora, espíritu del plan Schuman, paz mundial en este proyecto. Este pacto, ¿no? Hace sí que se construya, ¿no? La paz gradualmente. Una paz no se construye una vez,
se usa gradualmente. Primero carbón y acero y además los otros aspectos. Y tenemos ahora questo trattato a París che fu expirato nel 2002 e che contiene questa alta autorità, il potere esecutivo. Questo potere esecutivo decide come gestire il carbón e el acero. Tenemos, pero no solo eso, tenemos un Consejo Especial de los Ministros, porque la alta autoridad es el nivel sobranacional. Un Consejo Especial de Ministros que representa los estados como estados. Y también una asamblea común y un tribunal. Porque si esta institución sobranacional hace las cosas no correctas, ¿a quién es judicado? Como veis, esta idea de un nivel sobranacional no es una institución allí que decide, no. Tiene que hacer una construcción política, entonces instituciones. Entonces tenemos todas las 4 instituciones que hoy son las instituciones importantes de la Unión Europea, que tenemos la Comisión Europea, la parte ejecutiva y también un poquito legislativa, ¿no? Tenemos el Consejo Europeo, que es el Consejo de los capos de los gobiernos, y Consejo de la Unión Europea. No tienen más mucha fantasía, ¿no? Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea. Este es el Consejo de los Ministros de las facilidades particulares y el Parlamento Europeo. Esto es la primera y única organización sobranacional en el mundo que tiene un parlamento. Es el único parlamento sobranacional en el mundo que pero no es un parlamento como un parlamento nacional, claramente no puede ser, porque no es un Estado. Entonces el Parlamento Europeo tiene la particolaridad que no puede proponer leyes. Tenemos un Parlamento que no puede proponer leyes. ¿Quién propone las leyes? La Comisión Europea. La Comisión Europea la propone. Normalmente tienen que ser aprobados del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué hacen los presidentes de los Estados europeos? Deciden las líneas comunes. 4 veces al año se ven en este consejo. Ahora tenemos no la idea, una es la institución legislativa, la otra es la ejecutiva, porque no es un Estado. Tenemos varias instituciones que representan o toda la Europa como el Parlamento o la Comisión, y tenemos instituciones que representan los Estados particulares, ¿no? como el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Y entonces en Europa ¿de qué se trata? Se trata de financiar, ¿no? intereses comunes con intereses nacionales. Hoy el problema es, y da mucho tiempo el problema es que diventa una excusa por los políticos. Si una cosa a livello nacional no va bien, dicen es culpa dell'Europa, en Europa dicen no podemos hacerlo porque el Estado nacional no quiere, y entonces tenemos muchos problemas de armonizar, ¿no? estas dinámicas. En 1954 fallía, non funzionava, una grande idea que hoy sería importante en Europa, la defensa común. Porque la defensa común es una historia lunga. La Alemania no tenía un ejército, la Alemania no podía tener un ejército después de la Segunda Guerra Mundial, pero Adenauer quería un ejército. ¿Por qué? Porque la Alemania fue dividida, en la Alemania del Este fueron todos los carros armados de la Rusia. Y Adenauer decía, la Alemania del Oeste no puede ser sin ejército si la Alemania del Este es lleno de carros armados rusos. Crisis de la Corea, 1950, la Corea Norte comunista, el bar de la Corea del Sur democrática, y el miedo fue que la misma cosa avviene exactamente en Europa. Y la idea fue que en un ejército europeo, la Alemania podría tener un ejército, podría tener soldados, un ejército, sin haber un comando su un ejército, sin haber una soberanía militar. Esa fue una grandiosa idea. Esta grandiosa idea fue firmada en París en 1952.
tenía que ser ratificada de los estados. La Francia en el 54 no ratificó y de consecuencia hasta hoy no tenía un ejército europeo pero nacía la NATO. E la NATO ha sostituido la mancanza de un ejército europeo por todos estos años. Y hasta los años 70, cada estado singular europeo tenía 2-3% del BIP de despesas para la defensa. Hace 5 años 1.5%. Entonces, hay una verdad en lo que dice Trump. Hay una verdad. En Europa se ha organizado la defensa sin pagar nada y tener todos la plata por organizar facilidades mejores, sociales, de la paz. Y esto hoy es un problema real. En 2002 recibe el Premio Nobel de la Paz por 60 años de paz que en Europa no habían estado nunca en la historia. Pasamos a algunos desafíos actuales, porque el tiempo... En 2007 tenemos el fracaso de la Constitución Europea, como decía antes, esto fue un primer momento, donde fue claro que los estados singulares no aceptan más una más grande integración de los pueblos de los estados europeos en la Unión Europea. En esta Constitución tenemos un otro debate muy importante. Es un debate más cultural, no tan económico. Pero el problema es en el preámbulo de esta Constitución, preámbulo que no es justicialmente importante, pero en el preámbulo tenía escribir una relación con la religión o no. Si las ideas cristianas de la paz, de la reconciliación, ¿no?, de la dignidad de la persona estaba al inicio de la Unión Europea. En este momento de Schuman y de Gasperi tenemos procesos de, ¿cómo se dice?, de canonización, ¿no? Fueron políticos, no fueron religiosos, fueron ideas políticas. La Unión Europea es un proyecto político. Pero los valores, ¿de dónde vienen los valores? Y tenemos todo questo debate, una referencia a Dio, una referencia por lo mismo a las raíces cristianas. No fue posible un riferimento a las raíces cristianas, aunque eso es solo una afirmación histórica y no religiosa. Y por el final escribieron la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa de manera muy general. Eso fue un enorme debate en Europa. Pero tenemos la crisis económico-financiera en el 2007, 2008, 2009 y 2010, como sabéis todos, ¿no? Hemos los problemas del mercado inmobiliario estadounidense, llegan en Europa, y en Europa los bancos tienen muchos problemas. Los estados singulares cerca de salvar los bancos. La Grecia fue la prima que no pudo cumplir con sus obligaciones de pago sin la ayuda de la Unión Europea. En este momento, sabéis, la austeridad, la Alemania no tenía en este momento conceder una transposición comunitaria de las deudas. El problema es eso. Si un estado singular tiene deudas y no puede pagar por las deudas, ¿la Unión Europea ayuda o no ayuda? Es una cuestión de solidaridad. Y aquí veis el problema de la Unión Europea. Porque eso no es un Estado, es algo en media, y donde mientras, cuando no hay problemas, todo funciona normalmente, y no se hacen las reformas importantes. Cuando llegan los problemas, no tenemos las posibilidades de resolver bien los problemas. Y en este caso, en Alemania dijeron, ¿no?, el Tratado de Maastricht dice, ¿no?, cada Estado no más de 3% de nuevas deudas respecto al BIP, eso es, ¿no?, y no más de 60% en general.
El problema es, y si uno en el Estado tiene problemas, estos deudas no pueden ser transferidos a nivel de la Unión Europea. Y esto portó a la Grecia siempre más en profundidad en la crisis. Y un país de 10 millones de habitantes respecto a 400 millones de la Unión Europea causó una crisis enorme en Europa. Y el gobierno alemán tenía sus responsabilidades en eso, también porque el presidente del Banco Central Europeo fue siempre contrario a la idea que en Europa se hacen estos transferimientos, ¿no?, de responsabilidades y de deudas. Portugal, España, Italia, siempre más problemas. El problema fue que la Grecia, come si dice, fracassava, purtroppo, che lastima, no? In Europa pensaron, se fracasa la Grecia, Brexit, y estamos en Europa en la Grecia más o menos así, ¿no? Pero el problema es, si la Italia tiene problemas, esto porta al fallimento de toda la Europa. Esto fue, y la Unión Europea no había esta lungimiranza y esta capacidad, porque el pensamiento es siempre primero al propio Estado. Esto es el problema. Menos mal fue Draghi, ¿no? E Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, iniciaba da solo a comprar los títulos enfermeros, ¿no?, como se dice, de los estados, muy criticado del presidente del banco alemán, porque dice, esto es contra los tratados. No se sabía si es contra los tratados, por lo menos, porque no es un financiamiento de las deudas. El Banco Central Europeo, que no tiene que hacer política, hizo política, y haciendo política, hizo lo que la Europa política no hizo. Y salvó contra la idea de la Europa, porque el banco es completamente independiente y no tiene que hacer políticas, y salvó Europa, la Europa y el euro. El problema del euro fue que fue objeto de muchas especulaciones, sino al momento que Draghi pronunció las palabras muy famosas, muy importantes. Fue en el 2012, en una conferencia a Londres. El Banco Central Europeo está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro y creer será suficiente. Con estas palabras, la especulación internacional se aplacó. De una responsabilidad del banco, no de un responsable político. Esto dice todo, ¿no?, de la Unión Europea. Vale, continuemos tiempo. Otra crisis, como ves, en 2007 en Europa, una crisis, después otra crisis. Refugiados, crisis migratoria. El problema en Europa es que tenemos, una regla, que es la regla de Dublín, Convención de Dublín. El Convenio de Dublín dice que cada Estado miembro de la Unión Europea que haya permitido la entrada de un refugiado en el territorio de la Unión Europea es también responsable de él. Esta normativa de la UE traslada así la responsabilidad de la protección de los refugiados a los Estados fronterizos de la Unión. Un migrante llega en Italia, viene registrato en Italia, si va en Alemania, la Alemania lo busca y lo manda en Italia. Italia, entonces, ¿qué hace? Para iniciar, nada, porque hay pocos migrantes. Si los migrantes vienen tantas, Italia no las registra más. Italia se mete todos su un tren, con un tren llegan en Alemania, que no es un estado de frontera, comprende que hay algo que no va. Las condiciones para los migrantes son muy insuficientes, porque tenemos millones de migrantes y pocas facilidades y pocas estructuras.
los motiva a los estados, ¿no?, a rechazar a los refugiados de la manera más eficaz posible o a tratarlos tan mal que se vean obligados a huir a otros estados miembros, los cuales a su vez intentan devolverlos. Y esto, claro, hasta ahora no es resolvido en Europa. En Europa el problema migratorio es muy, muy importante y todos esos partidos que vos veréis, ¿no?, de los euroscépticos, iniciaron con la crisis financiera y con esta crisis migratoria. Esto es el inicio, ¿no?, de la revolución de los pueblos, ¿no?, de los pueblos contra una organización europea de la cual ellos dicen que no tienen la comprensión de los veros problemas de la Europa. Brexit, que sabéis todos, en 2006 fue un momento otra de crisis y tenemos dos grandes proyectos. Y pues termino por dejar un poquito de momento de debate, dos grandes proyectos actuales. Uno es el Green Deal. El Green Deal es la transposición verde, ¿no?, de la industria europea de ser entre 2050 neutrales del carbonio. Eso es. Y por eso hay la necesidad de una grande transposición económica, ¿no? Fueron introducidas más de 150 políticas dirigidas a transformaciones ambiciosas en sectores económicos clave, y eso también crea, ¿no?, el malcontento de mucha de la población, porque esos son grandes costes. Grandes costos, ¿no? Las coches costan más, hace calor en la casa, cuesta más el invierno y todo eso. Eso es un cambiamiento obviamente muy costoso. Transformar la Unión Europea en una economía climáticamente neutra en línea con los compromisos de París, de la COP de París. Eso fue intensificado además en el 2020, en la pandemia. En la pandemia, la Unión Europea decidía de hacer deudas de 1 billón de euros para incentivar este cambiamiento. Tenemos un volumen complejo de 1.8 billones, que son 750 mil millones de ayudas para los estados para reparar los daños de la pandemia y 1 billón de euros por investir, ¿no?, en el recupero económico, y una parte de esto 1 billón será que es reinvestido en nuevas tecnologías del verde y del blue, del ambiente y del digital. Este es el proyecto. ¿Por qué es importante la cifra de 1 billón? 1 billón es 1%, 1.8 eso, ¿no? 1 billón es exactamente el impuesto del bilancio europeo. El bilancio europeo no es mucho, es 1 billón. No, es 1% del bilancio europeo. 1 billón es el mismo. ¿Qué es el bilancio europeo? El problema es esto. L'Europa no tiene un bilancio. La Unión Europea tiene la posibilidad de hacer deudas, de transferir plata, ¿no? Y la Unión Europea transfería plata hasta ahora de 1 billón, esto es. Entonces ha duplicado la su actividad financiera, podemos decir. Por eso esta cifra es muy importante, ¿no? Es un programa muy impegnativo porque son de mayor parte deudas que se tenían que pagar más tarde. Y la misma cosa es el Rearm Europe, ahora en la crisis claramente de la guerra en Ucrania y de la necesidad, con la victoria de Trump, de organizar una defensa europea. No sabemos cómo va la guerra en Ucrania, pero la necesidad de reorganizar la defensa europea está. El problema también aquí es eso.
en 2020 una organización supranacional que duplica el empeño financiero tiene que desarrollarse a nivel institucional. Y claro, si no, según mí, no es una prueba de responsabilidad. Ahora que tenemos otras 650 millones de euros, otras 150 millones de euros de deudas de Europa para los estados, para financiar armas, realización de armas. Y estos 650 millones es el permiso de la Unión Europea a los estados símbolos de hacer nuevas deudas que van oltre los criterios de Maastricht. Europa dice, ¿cómo hacemos a buscar mucha plata para el real? Dos modalidades, deudas de Europa, que no pueden ser muchísimas, pero permiso a los estados singulares de hacer deudas por el militar. Ahora, ¿qué hacen los estados singulares? Compran más armas, pero son armas de los estados singulares. No es una reorganización de la defensa europea. Y aquí hemos hoy, en este momento, un problema en la Unión Europea, porque lo que tiene que hacer es reorganizar todo. Porque hoy, sin esto, toda la Europa de 27 estados juntos pagan más para el militar que la Rusia. La cifra es más alta. El efecto es mucho más de bajo. Y con este programa, en este momento no puede hacer otro, porque reorganizar toda la Europa quiere años. ¿No? En este momento la Europa hace lo que puede hacer, decir a los estados de comprarse armas a una condición que el propio sistema de armas corresponda a uno, por lo menos de un otro estado del sistema de armas. Porque en Europa en este momento hay 187 sistemas de armas. En los Estados Unidos hay 30. En Europa hay 187. Y dicen, si ahora compráis armas, por lo menos un mínimo, no, sacamos de esto. Eso es el grande problema de esto real. Vale, con eso pienso que me termino aquí. Os ringrazio muchísimo por la atención y si queréis, si tenéis tiempo, podemos considerar unas preguntas vuestras. Gracias. Bueno, queda abierta preguntas. A mí me gustaría preguntar por Suecia y Noruega, ¿cómo están jugando su papel de contención de Rusia por un lado, pero por otro lado de sumarse a la Unión Europea? Sí. Ahora, el problema es más de Suecia y de la Finlandia, ¿no? La Finlandia tiene mil kilómetros. Y la Finlandia fue neutral. La Finlandia fue uno de los estados neutrales, ¿no? Que decidía de adherir a la NATO, ¿no? Y la Finlandia, junto a la Polonia, son los estados que en Europa temen mucho su discurso de real, ¿no? En este momento, la Finlandia se siente poco, a decir la verdad. Tienen miedo, sí, ma la voz de la Finlandia, muy sinceramente, se siente poco. Se siente mucho la voz de la Polonia, porque la Polonia, también por motivos históricos, 2 veces fue dividido entre la Rusia, ¿no? Tiene mucho miedo. Y ahora, en Europa, ¿cuál es una de las perspectivas, ¿no? Una de las perspectivas es cómo hacemos ahora en Europa que todos entienden que así no podemos organizarnos. Una opción es la Europa de las 2 velocidades, que fue siempre muy contrastado. Yo también fui siempre muy escéptico. Pero ahora yo también soy un sostenedor de la idea de las 2 velocidades. La idea ahora es con el nuevo gobierno alemán que está hoy han probado el encuentro de la coalición, de crear una ase central
que es no más la Italia, porque con la Meloni non sabe en este momento qué cosa quiere o no quiere, Francia, Alemania y Polonia, ¿no? De crear un bloque fuerte que van, y de los otros que quieren acompañar, acompañan, ¿no? Y no, y no. Allora, el discorso es mucho sulla Polonia. La Finlandia ha dejado su estado de neutralidad, fue 2 años, no el año pasado, hace 2 años, fue una decisión muy fuerte, ¿no? Por la Norvegia y la Suecia es en la NATO, es en la NATO, no es, sí, es en la NATO por el presidente de la Norvegia, no es en la Unión Europea, mentre la Suecia sí. En la Suecia ahora tenemos una mayoría de centro derecha. Los estados balcánicos fueron siempre muy de izquierda, estados sociales, ¿no? Ahora también la Suecia, esto es uno de los efectos también, ¿no? Cambiaron y tienen ahora el gobierno del centro derecha. Estos son en este momento las dinámicas. Ya que estamos en la zona, Groenlandia, con todo este tema de que Estados Unidos quiere tratarlo. La Europa en este momento, en frente de Trump, está en este momento muy cerca de estar tranquila, ¿no? Porque no se sabe si estas declaraciones de Trump, qué nivel de preocupación tienen que haber, ¿no? Creo que en este momento el problema de la Groenlandia no se pone mucho, ¿no? Porque el problema es, si Trump se toma la Groenlandia, que es la Dinamarca, va en la NATO contra un Estado NATO. Y en este momento en Europa, creo, no se comprende cómo esto puede ser el futuro, ¿no? Mientras el problema con los taxis, ¿no? Con los taxes, ¿no? Ahora es que se cerca una respuesta no más pronunciada, no muy fuerte, ¿no? Para non l'Europa in questo momento cerca di non replicare las lógicas de Trump. Es muy difícil. Porque en Europa tenemos las reacciones del pueblo, tenemos las reacciones en las elecciones, ¿no? En Europa en este momento es muy difícil en este momento de tener en Europa un nivel, ¿no? Porque los partidos que son más de derecha ahora tienen la reacción del pueblo y tienen que ser más fuertes, ¿no? Mientras las fuerzas del centro, ¿no? Tienen que equilibrar. A la izquierda tenemos un poquito de todo. Tenemos la izquierda alemana, que tiene más problemas con la Rusia que no con los Estados Unidos, ¿no? La izquierda italiana, que o no existe o es anti-europea, lo mismo. Es toda una situación un poquito cambiada. Muchas gracias por la presentación, muy interesante toda la charla. Voy a hacer una pregunta porque dan ganas de charlar mucho más. Yo veía los mapas de las posibles Europas que vos visualizás y no está Rusia nunca ahí. Más allá de que cuando yo era chico me decían, bueno, hay una mitad de Rusia que es europea, me enseñaban. Y también eso se asocia con pensar, digamos, esto, como que se dice, bueno, el cristianismo es un concepto dando vueltas alrededor de la idea de Europa. También pensar que Vladimir Putin tiene 72 años, entonces quiero ser como optimista e imaginar, no sé qué pensás vos, si uno puede imaginarse un escenario donde en el futuro Rusia puede llegar a ser o no, sabiendo que hay un montón de barreras y dificultades, ¿no? Pero un poco en el espíritu de esto que fundó la Unión Europea. Sí. La Rusia es un grande problema per l'Europa, un grande problema perché fu un problema dal momento della unificazione europea a est, no? L'unificazione europea a est non se hizo por ir contro la Rusia o por instigar la Rusia, o fueron pueblos libres que tenían a vivir en libertad de democracia, ¿no? Y adherieron a la idea europea. Cioè, l'idea dell'Europa, l'idea europea es una idea muy atractiva, ¿no? De hacer parte de estados amigos y no que no tienen miedo el uno del otro,
que no tienen investido la plata en militar y haber la mentalidad militar, ma di realizzare un progetto civile. Eso fue. Con la Rusia si sabía que fueron problemas, pero en los años 90 y 2000 fue un gran optimismo. Este optimismo Merkel había tenía demasiado optimismo, l'idea che coinvolgere la Russia in relaciones económicas hace sí que la Rusia se avicina a la Europa. Y la Alemania diviene muy dependiente del gas ruso, por ejemplo, ¿no? Que fue el problema ahora en la crisis, y en otros aspectos. El problema fue que también la Merkel no entendía el vero pericolo que Putin tenía ideas imperiales, ¿no? en su espacio de hegemonía. Los señales fueron con la Georgia, ¿no? La Rusia hoy tiene 20% de la Georgia, y en 2010, y ningún país del mundo dice algo, ¿no? Y Putin pensaba, con la Ucrania, con una parte de la Ucrania, hago lo mismo. La Alemania fue demasiado optimistica, l'Europa fue demasiado optimistica per la cuestión de la Rusia, y ahora el problema es que puede ser que la Rusia es perdida per l'Europa. Europa si encuentra en esta nueva situación, ¿no? Con la Rusia que es nuevamente de enemistad, y no se sabe cómo será el futuro con la Rusia. Y de otro lado, la América es inafiable por la Europa ahora, ¿no? Europa psicológicamente se encuentra en una situación completamente nueva. El problema es que no puedo responder de manera evidente, porque en Europa no hay ideas evidentes en este momento como confrontarlos, ¿no? Con esta situación, ¿no? La idea es en este momento de resolver el conflicto. Creo que la idea es en este momento de resolver el conflicto. Ninguno sabe cómo termina este conflicto y qué cosa Putin hace después del conflicto. No es probable que con el ejército viene en Europa, pero si ataca un país de los países balcanos, los países que rischian más de la Finlandia son Lituania, Estonia, esos, ¿no? Si se mandan misiles en Polonia, se mandan misiles en facilidades nucleares, ¿no? Basta en el mundo de hoy, basta una provocación, ¿no? Una institución como la NATO es en grandes dificultades, ¿no? ¿Cómo reagir? La misma NATO que fue la garantía para Europa, ¿no? Hasta ahora es un nuevo factor, ¿no? De inseguridad. Y por eso sería mejor tener una defensa europea y también una política externa, ¿cómo se dice? Política exterior común. El problema es eso también, que no tiene una política exterior común. Tiene un alto comisario para las cuestiones exteriores, pero esta figura no ha ninguna competencia. Y por eso Putin y Trump se ríen de esta figura, ¿no? Es claro, todos lo saben. Y tenemos las políticas exteriores, 27 políticas exteriores. Y por eso también la reacción en estas crisis, ¿no? Fue muy diferente, ¿no? En la crisis financiera al inicio fue desastrosa. Pero Europa además con los años, ¿no? ha resolvido el problema de esta crisis, ¿no? La reacción en la crisis del COVID, en la crisis de la guerra en Ucrania fue buena, ¿no? Los estados han agido como más o menos. La reacción en la crisis migratoria es devastante. El problema es que en cada crisis pone la Unión Europea en una situación diversa y no se sabe cómo será la reacción, porque abbiamo 27
ideas diversas para la política externa. Y eso es, en Alemania ahora quiere hacer algo, tenemos en el futuro gobierno el primo ministro de los externos, CDU, desde 60 años. Y puedes imaginar, ¿no?, como antes la política externa, el ministro no fue así importante, y hoy es uno de los ministerios más importantes porque en Europa tenemos que resolver todos de esos problemas. Y en frente con la Rusia el problema es eso, ¿no?, que una vez el presidente francés venía en Ucrania, una vez el alemán, una vez el italiano, etcétera, etcétera. Y por la Rusia eso es una situación de una Europa muy débil, ¿no? La Rusia ve la Europa muy débil, la América ve la Europa muy débil. Eso es porque en Europa en este momento no se puede agir, no se puede veramente agir como un actor a livello global, a livello della geopolítica. Tengo una pregunta que tiene que ver con el tema demográfico que vos mencionaste. Digamos, en el continente europeo en general y particularmente Europa Occidental tiene un problema serio de población, digamos, por el crecimiento de la población, porque la gente vive muchos más años y han tenido muy pocos hijos los europeos en los últimos 30 años sobre todo. Eso se nota en las pirámides de población, que antes eran una pirámide y ahora son un huevo, básicamente, cambiado de forma, ¿no? La pregunta es, digamos, una solución posible, seguramente Angela Merkel estaba pensando de esa manera, era abrir la inmigración, supongo, en parte. Sí, claro. Al mismo tiempo eso genera muchísima reacción y que probablemente sea uno de los factores, digamos, que están más en la bandera de los movimientos nacionalistas de toda Europa. La pregunta sería, digamos, dentro de un concepto de mantener un cierto nivel de crecimiento económico, ¿cómo ves las perspectivas en ese sentido? O sea, entre, digamos, por un lado la tensión política nacionalista y por otro lado las necesidades económicas de tener población. Esta es una de las demandas más centrales en absoluto para Europa. El problema demográfico. Porque el problema demográfico significa muchas expensas sociales, ¿no? No solo de pensiones, en el sector de la salud. El problema es que los sistemas sociales en toda Europa son los más sociales del mundo, pero son más en presión, ¿no? Estas son políticas nacionales. La Europa a nivel social no tiene casi ninguna competencia. Además, las competencias son más regionales que nacionales. Entonces tenemos un grosso problema de gestión. ¿Por qué no son europeas? Porque la Europa puede hacer solo lo que los estados singulares deciden que la Europa puede hacer. En Europa se dice, ¿por qué no lo hace Europa? Porque los estados singulares no autorizan la Europa. Pero los que no autorizan la Europa dicen que la Europa no hace. Tenemos siempre, ¿no?, estas contradicciones en Europa. En Europa sería en todos los desafíos que hoy dije, sería importante agir como Europa y no como estados singulares. Todos los desafíos, la paz, el rearmo, el social, el verde, la transformación verde, el digital, son todos los desafíos que querían, ¿no?, un continente que agisse, y no artículos y no pequeños estados. También un poquito per la cuestión de la demografía y del ámbito social. En el ámbito social tenemos el grande miedo de los jóvenes, ¿no?, de no hacer más un estado social cuando serían grandes. ¿Y los jóvenes qué hacen? Los jóvenes votan partidos muy extremos. En Alemania, el año pasado, los jóvenes votaron por AfD, de extrema derecha, y para la sinistra, la izquierda, que es la vieja izquierda comunista de la Germania del Este. La AfD, 21%, la izquierda, 9%. 30% de los alemanes votaron partidos, digamos, no democráticos. ¿Y quién? Los jóvenes. Porque toda la gente, oltre 40 años y oltre, vota socialdemocracia, CDU, etc.
Y eso es una respuesta muy, muy fuerte. Por los jóvenes, que son pocos, no cambian en este momento la política. Y en Europa tenemos una política siempre más hecha de una clase política que no tiene más el sentido y la vicinanza con los jóvenes. El mundo es social, ¿qué significa? El mundo es social significa que se spende mucho para los sistemas sociales, pensiones, etc. Porque son también los electores. Pero no son políticas en este momento para resolver los problemas del futuro. Son problemas que crean deudas y no reorganizan el mundo social. Porque esto significa dar menos a los viejos y, se reorganizó, significa que todas las cosas que quedan a los viejos no van. Y no pueden hacer bien, porque son los electores. Esto es una trappola, ¿cómo se dice una trappola? Una trampa, ¿no? En el ámbito social, esto es una vera trampa. En Europa, y en este momento no tenemos más políticas en este momento. Tenemos pero un segundo movimiento, ¿no? Mientras eso está accadendo, ¿no? La pregunta de social es mucho más grande que el Estado puede dar. Y entonces el sistema va siempre más a prestaciones individuales. En Europa se inicia a pagar siempre más para las prestaciones individuales. En Italia tenemos situaciones muy graves que quiere una visita urgente, la tiene entre 6 y 8 meses, que puede ser tarde por determinadas enfermerías, y pagando súbito. Y esto es una disfuncionalidad, porque tenemos un enorme estado social, pero la gente no lo percibe más como un estado social. Y esto es un grave problema, porque los estados sociales fueron pensados por una sociedad, como decía, ¿no? Que tiene muchas jóvenes que trabajan y unas que usufructan. En Europa no es un argumento no mucho consentido de hablar del problema demográfico. No es un argumento que es muy tolerado como argumento. Sí. En la raíz de todo lo que has mencionado está el tema para mí, en mi pensamiento, está el tema de la identidad cristiana europea. Sí. Porque a partir de ahí, todas las políticas públicas se diseñan sobre esa base. Todos los sistemas de defensa que has comentado también son excesivos y la estandarización para poder moverse con ejércitos, fuerzas armadas, digamos, de todos los países, necesitan esa estandarización además. Hay 3 niveles que tienen. Uno es el nivel de la OTAN, otro es el nivel de la Unión Europea y el tercero es el nivel local, para atender los problemas locales que la Unión Europea no podría atender por ser de jurisdicción. Por ejemplo, el caso de Marruecos con España. Sí. Entonces, digamos, esta idea de que Polonia conforme un grupo core dentro de la Unión Europea, no podría traer estas ideas más fuertes de tratar de ir hacia esa identidad cristiana. Realizzare mejor la identidad cristiana. Claro que, digamos, que incluya más, por tener más poder, la mentalidad de tener una idiosincrasia cristiana como identidad frente a la inmigración, frente a todo, porque como está expresado, cualquier cultura, con tal de que prevalezca sobre las otras, tiene prioridad en la Unión Europea. Sí. De hecho, los musulmanes hoy están en la mayoría de las comunas de París.
así como el jefe de Londres, digamos, el gobernador de Londres es musulmán también. Uno empieza a mirar cómo va cambiando Europa, y en realidad hay una tendencia a ir hacia la cultura que prevalezca sobre la misma cultura europea. Claro. Ahora, este problema es importante de dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva es la identidad cristiana de Europa, que hay, que no mucho expresado, ¿no? Pero que viene fuera de todas estas ideas, ¿no? Para los fundadores, ideas de subsidiariedad, de solidaridad, de social, ¿no? Porque las ideas cristianas son importantes en la manera en que se traducen en políticas concretas, ¿no? Diventan concretas. Son proyectos políticos, no religiosos, no de la Iglesia, pero es valores cristianos que inspiran, ¿no? el modo en que en estas instituciones se realiza política y otra, ¿no? Allora, da este punto de vista, el discurso de los valores cristianos es muy importante. Y de un otro, porque todas las derechas populistas se basan sobre una interpretación de los valores cristianos. Y dicen Europa tiene una identidad cristiana. Y entonces tenemos que ser contra las inmigraciones, porque las inmigraciones no ocupan el trabajo y no es nuestra identidad. Esto es un argumento de identidad no en senso histórico o religioso, esto en senso político identitario. No sé cuántos políticos que quieran estos discursos de identidad son religiosos cristianos, ¿no? Diventa un discurso ideológico. E diventa un discurso ideológico muy fuerte en Europa esto. ¿Por qué? Porque juega su miedo de las personas y produce votos políticos. Esto es. El problema de la inmigración es que para la sola inmigración vienen también muchos cristianos. Cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos también evangélicos, depende de la región del mundo. Una realidad es que la inmigración puerta muchos cristianos. Y en Europa, que tenemos siempre menos cristianos, en Alemania en este momento son menos de 50% cristianos. Son nuevos récords. La decristianización es muy rápida en este momento en Europa. En toda la Alemania, el año pasado, tenemos 29 nuevos sacerdotes. En toda la Alemania. 29 sacerdotes. La decristianización va en una rapidez increíble. Y a veces las comunidades cristianas son salvadas por los migrantes. Pero los ideológicos no dicen esto, ¿no? El Islam está aumentando, ¿no? Mucho por la presión demográfica y por el derecho que si uno es en un estado, la familia puede viene ¿no? Eso es. Pero en este senso, también el nuevo gobierno alemán quiere leyes de la inmigración más rígidos. Por ejemplo, no es más un automatismo que una parte de la familia puede venir y otro, ¿no? Tenemos necesidad de leyes más rígidas porque en general de la inmigración, no solo para personas del Islam, en general para la inmigración, porque si no los derechos ganan siempre más. Y tenemos siempre más consensos de las políticas del centro democrático, ¿no? De reforzar y de formular leyes más rígidas de la inmigración. Pero esto es un programa, esto es lo que el candidato CDU quisiera. El problema es la realización. ¿Por qué la realización? Porque la realización tiene que respetar leyes europeas también, ¿no? Si uno dice a un inmigrato al proprio confine, ¿no? de non entrare in Alemania, eso es una chiusura del confine entre Alemania y Austria.
pero no puede cerrar el confín, ¿no? Entonces tenemos el conflicto con los europeos, con leyes de la relatividad humana, Estrasburgo, etc., ¿no? Y sería importante no hacer políticas entonces nacionales, sería importante hacer un proyecto europeo. Da muchos años dicen de reformar la Convención de Dublino, ¿no? Es difícil reformar, porque cada Estado tiene propios intereses. Y los intereses de estos estados al confín de Europa son diversos de los intereses al centro, ¿no? En la cuestión de la inmigración. Tenemos reforma Dublino, esto es una verdad. Ahora Alemania y otros países quieren reformar la inmigración, pero estos son soluciones nacionales. El problema es que en la mentalidad europea es siempre más la lógica nacional. Cuando Merkel dice en el 2016, ¿no? Todos pueden venir, 1 millón en un año son llegados en Alemania, 1 millón, ¿no? Por este discurso, ¿no? Tenemos que haber nueva fuerza de trabajo, nuevos jóvenes. Y 1 millón fue una decisión de la Merkel da sola. Ahora Merz dice nuevas leyes, da solo. Ahora en Alemania 500.000 millones de nuevas deudas, decisión da sola. También los países más europeístas, como Alemania, ¿no? Enfrente de estas crisis, decisiones solas. Ese es el gran problema de Europa. Si solo puedo comentar, me parece muy interesante tu distinción entre el uso del cristianismo por la derecha, que se ve también en Estados Unidos, versus la influencia real de la cultura cristiana sobre el país o las leyes o la construcción del país, ¿no? Es muy evidente esa distinción, creo que también en Estados Unidos hoy en día. Questo si riflette también entre el cristianismo, porque ¿cuál es la reacción de los cristianos, de los episcopos también, ¿no? La reacción es, siamo a favor de la inmigración, pero en una perspectiva ético-social, de doctrina y social de la Iglesia. No es porque todos tenemos la misma dignidad, todos pueden. Una es una decisión moral y una es una decisión política. El problema es si hay una derecha extrema que tiene una posición extrema, varia todo el plan de todas las otras posiciones en el debate. Entonces los cristianos que agiscan por los valores cristianos van muy verso la izquierda, ¿no? Y dicen de consecuencia, no, según nosotros no tenemos que cerrar. Y en este momento el mundo del cristianismo es dividido. Y se es dividido esto, todo el centro de la población, todo el centro donde tenemos los argumentos, donde tenemos las opiniones equilibradas, ¿no? Leyes sí, pero hacemos entrar, pero no todos, ¿no? No dan más espacio para exprimirse. Y en Europa vivimos en este momento, como en los Estados Unidos, un poquito, y de manera diversa, pero un poquito así, ¿no? Las polarizaciones del centro de la sociedad. Hay siempre menos el grande centro de la sociedad, el grande ceto medio, que es la colonna de la democracia y de la economía social de mercado. Este ceto medio, no hay más familias, no hay más jóvenes, no hay más todos los elementos que son elementos que refuerzan el ceto medio. Y entonces de consecuencia los individuos se orientan verso los extremos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Yo quería preguntar si justamente ese centro medio, al fin y al cabo no termina hasta incluso siendo un problema, porque ese centro medio no busca valores cristianos, sino que trata de buscar una suerte de cultura cristiana secularizada. Al menos lo que hay en Europa es un cristianismo sin la parte teológica.
Sí, vale, ahora in una perspectiva política, va bien el cristianismo secularizado. ¿Cómo va bien un islamismo secularizado? ¿No? Las versiones secularizadas van todo bien porque refuerzan el centro popular, el centro cívico, ¿no? Esto va bien, el resto es una cuestión religiosa, es una cuestión, se puede existir un centro secular de estas ideas sin un otro centro religioso. Esta es una pregunta, yo creo no. Pero si tenemos un centro secular de estas ideas para los proyectos políticos, va bien, va bien. El problema es que eso no se construye con las ideas ideologizadas del cristianismo, porque no es esto un cristianismo secularizado, ¿no? Secularizado es en este senso, son dos sensos de la secularización, ¿no? Secularización significa ausencia de religión, que no fue el tema de hoy, ¿no? O significa que valores cristianos se traducen en valores cívicos. Este senso de secularización es un senso de secularización su cui se apoya todos los proyectos de que hablamos hoy. Gracias.